Hola, hola, bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante acerca del pecado. Aquí te daré algunos alcances sobre el origen, fuente y consecuencias del pecado en la humanidad. Vamos a empezar. ¿Entiendes lo que lees? Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el pecado. Bueno, existe dentro de la teología una rama, una doctrina que se llama la amartiología. La palabra griega para pecado es amartía, mientras que ología, proveniente de la palabra logo, significa conocimiento o doctrina. De lo anterior podemos concluir que amartiología es el conocimiento y la doctrina del pecado, ¿no? La historia revela prácticamente las consecuencias desastrosas de esta palabra pecado. Todos los días, en las noticias, en las revistas, en los periódicos, podemos ver desastres, podemos ver disturbios, podemos ver maldad producto de esta palabra pecado. Muy bien. Eh, Existe un problema, el problema del pecado. Una de las preguntas más complejas que viene a la mente humana es aquella con relación a la presencia y origen del pecado. No puede ser negado que todos los hombres son pecadores. Esto es cierto para todas las razas, para todas las tribus, a nivel mundial. Ni siquiera es necesario que el hombre aprenda a pecar. Uno ya desde que nace, ya nace con esa naturaleza pecaminosa. Lo que debemos hacer nosotros como padres es instruir el lado correcto para que el joven o la niña o el niño no ensayen o no practiquen pecado. Muy bien, también es necesario hablar de la fuente del pecado. Entendamos claramente que la Biblia no creó el problema del pecado. El pecado estuvo en el mundo mucho antes que la Biblia fuera escrita, mucho más antes. Los hombres pueden hasta culpar a Dios y decir que el pecado fue culpa de él, pero eso no elimina el problema. La maldición del pecado todavía está sobre nosotros. Aún así, si la Biblia no hubiese sido escrita, igualmente el hombre tenía esa naturaleza de pecar. ¿No? Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 32:4, no deja con culpa a Dios sobre esto. Mira lo que dice. Él es la roca, Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dios no es el culpable del pecado, amigo, amiga. Muy bien, entonces, ¿cuál fue su origen? Para hablar del origen del pecado, según la Biblia, que es la fuente, que es la base de todo este conocimiento a la humanidad del pecado, existen dos orígenes. Bueno, el origen inicial fue en el universo y luego el origen en la tierra. Debe ser comprendido que el pecado no tuvo su comienzo aquí en la tierra, no lo tuvo. El primer pecado fue cometido en el cielo. El cielo fue manchado antes que la tierra fuera dañada por su horrible presencia, como he colocado en esta diapositiva. Entonces vamos a hablar el origen del pecado en el universo. Esto está en Ezequiel capítulo 28 del 12 al 17. Voy a permitirme leer este versículo porque prácticamente nos revela, nos denota cómo fue el origen del pecado en el universo. Así ha dicho Jehová el Señor, dice en Ezequiel 28, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ojo, Satanás, el padre del pecado, fue perfecto hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Dios lo expulsó, ahí está esta imagen, miren esta imagen, Dios lo expulsó, te eché del monte y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, era un ángel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y ahí está, amigos, en Ezequiel, búscalo, 28:12, cómo se origina el pecado
en el universo. Lucifer, ¿verdad? Cómo cambia su naturaleza, peca a pecador y Dios lo expulsa. Ahí está, claramente lo podemos identificar en la fuente, la Biblia. Muy bien, entonces Lucifer fue expulsado porque cometió estos pecados. Él dijo en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, búscalo en tu Biblia, anótalo, Isaías 14, dice, él dijo, subiré al cielo, dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue una rebeldía de parte de Lucifer contra Dios y es por eso que Dios lo expulsó, como la diapositiva anterior en la imagen que había colocado. Muy bien, también, luego de que se originó todo el pecado en el universo, fue trasladado a la tierra. ¿Quién fue el vehículo del pecado del universo? Adán. Adán y Eva, ciertamente. Ellos fueron los vehículos que utilizó Satanás, tentó para hacer caer al hombre. Esto ya lo hablé en el video anterior acerca de la creación. Puedes verlo, puedes buscarlo. Pero déjame indicarte de que cuando habla del origen del pecado en la tierra, hay unas maldiciones que Dios dejó. Y esto nosotros como seres humanos debemos estar muy conscientes. La maldición sobre la serpiente, ¿no? Maldita seas tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. La maldición sobre la serpiente. La maldición sobre la mujer. Ya lo dije también en el anterior video, aumentar en gran manera los dolores cuando des a luz. Esto se cumple. También la maldición sobre la tierra. Le dijo, ¿no? Espinas y cardos producirás. También maldición sobre la tierra, la maldición sobre el hombre. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este principio, amigo, amiga, en la palabra de Dios está bien claro. Y allí nos dice, y todo esto se cumple, todo esto se evidencia. Muy bien, también podemos hablar de que ese pecado de Adán y Eva, donde se originó en la tierra, tuvo sus resultados. Fueron conscientes de su propio pecado. Nuestra conciencia, se aperturó la conciencia y ellos tuvieron que esconderse, buscaron cubrir su pecado, tapar como a veces nosotros hacemos cuando de pronto pecamos y queremos que nadie lo sepa. Huyeron de la presencia de Dios. Es que el pecado te hace que te alejes de Dios. También Adán y Eva pensaron esconderse, se querían esconder a uno que todo lo ve. Dios estaba mirando todo. Pero el pecado, cuando lo cometemos, a veces tiene también influencia sobre otros. Eva involucró a Adán, le dijo, come, tú también come, y lo involucró a él también. Y muchas veces el pecado es transmitido a los que nos rodean, consecuencias sobre los que nos rodean. Miren, amigos, cuánta importancia tiene entender los principios que la palabra de Dios nos enseña. Muy bien, también se puede decir que ese pecado se hizo universal. Y he considerado colocar aquí este grafiquito de este mundo enfermo, ¿verdad? Allí con el termómetro, porque está, digamos, enfermo, está decaído, está deprimido por consecuencias del pecado. Las escrituras dan testimonio de la pecaminosidad de todo el género humano. En el Antiguo Testamento se dice, porque no hay hombre que no peque, en Primera de Reyes 8:46. En el Nuevo Testamento lo pone más clarito todavía. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni uno en la humanidad. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Muy bien. Continuamos. También tiene sus consecuencias. ¿Qué trajo el pecado? La muerte. La muerte en sus tres aspectos. Primero, la muerte física. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y se cumplió, él comió del fruto y comenzaron la humanidad a tener una muerte física. Primero, la muerte física. Segundo, la muerte espiritual. Adán perdió esa comunión con Dios, que es la fuente de toda vida. Él se convirtió en muertos y delitos y pecados. Efesios 2:1. Hubo la muerte espiritual, nos alejamos de Dios, salió la comunión, se cortó esa comunión entre Adán y Dios, se cortó, ya no hubo. También existe la muerte eterna, que es prácticamente
La muerte eterna es la culminación y la conclusión de la muerte espiritual y se refiere a la eterna separación del alma con Dios, ¿no? Y esto es consecuencia del pecado. Amigo, amiga, es importante que lo tomes en consideración en tu vida, pero déjame decirte que hay un aspecto que es muy importante resaltarlo, y a esto le llamo yo la imputación del pecado. Había encontrado esta imagen de Jesucristo ahí crucificado y esta mano que denota digamos, la declaratoria del juez al final, ¿no? Digamos, la sentencia del juez cuando da una sentencia, donde dice culpable de los pecados del mundo a Jesucristo. Cuando hablamos de imputación, y quiero explicar un poquito antes de terminar, imputación significa atribuir o reconocer algo a una persona, ¿ok? Se ven dos ejemplos muy claros en la Biblia acerca de la imputación del pecado. Primero, el del pecado de Adán a la humanidad o a la raza humana, y el segundo, el de nuestro pecado a Cristo. Es decir, tú puedes decir, pero Adán pecó, ¿por qué? Adán pecó y yo no pequé. Adán pecó, sí, porque la naturaleza pecaminosa fue transmitida a toda la humanidad. ¿Ok? Adán sí pecó, claro, quizás lo hubieses también hecho tú y yo, y esa naturaleza se transmitió, se contaminó toda la humanidad y lo vemos, lo reflejamos. Pero también toda esa naturaleza pecaminosa que está en el mundo, vino alguien más a recoger esa naturaleza para llevársela a la cruz y crucificarla. Eso se llama Jesucristo. El segundo, el que imputó el pecado, se llamó Jesucristo. Amigo, los abogados me van a entender estos términos muy bien. Y esto está muy claro en la Biblia también. En Romanos capítulo 5 del 18 al 19. Mira lo que dice, te lo voy a leer. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Lo voy a repetir. Así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. Jesús, amigo, Jesús. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Qué lindo, ¿verdad? Ah, qué lindo. Adán transmitió el pecado para todos. Ok, Jesús no se quedó con los brazos cruzados, vino y dijo, no, yo me cojo todos esos pecados y me los llevo a la cruz. Ahí está la imputación. Por la justicia de uno fuimos considerados justos, pero es necesario hacer algo. Es necesario reconocer que somos pecadores. Dice la palabra en Romanos 3:23, porque no hay uno justo, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos arrepentirnos. Mira esta imagen. El hombre, cual sea fuera su condición social, no interesa. Todos somos pecadores. Necesitamos tirar la mano arriba y decirle, Jesús, ayúdame. Dice en el Salmo 103, el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amigo, amiga, nunca es tarde. Dios está dispuesto a tenderte la mano y Él está dispuesto a imputar tu pecado. Que Dios te bendiga.